Muy buenos días, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana de domingo, de escuela dominical. Estamos aquí una vez más reunidos, dándole gracias al Señor, porque Él permite que este tiempo en que estamos juntos, en que podemos compartir de la palabra del Señor y en el cual podemos aprender más de la palabra del Señor. Esa palabra que habla nuestras vidas, esa palabra que ministra nuestras vidas. Así es que le doy gracias al Señor en esta mañana. Gracias por eh, todo lo bueno que Él hace en nuestras vidas. Gracias por las maravillas que Él está haciendo en medio nuestro, aún en este tiempo. Ahí el Señor se está manifestando y nos está mostrando su dirección. Y a través de la oración que se realiza los días viernes, a través de la palabra que sube nuestro pastor los días martes, los días jueves, en los varones, en las damas, en los jóvenes, y a través de esta escuela dominical, el Señor está moviéndose por medio de su Espíritu Santo en su iglesia. Y ese es el objetivo, que el Evangelio no se detenga, sino que siga avanzando, porque ¿sabe qué? No somos nosotros los que lo hacemos avanzar, es el Señor, porque tenemos un Dios que no se queda quieto, tenemos un Dios que se está moviendo constantemente en medio nuestro y en cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo no darle gracias al Señor por todo esto que está haciendo? Entonces les saludo en esta mañana, un abrazo fraterno a cada uno, reciban en esta mañana, y vamos a orar para dar comienzo a esta escuela dominical. Le invito a que cierre sus ojos, a que adopte una posición de reverencia delante de nuestro Señor, pues estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amado Dios y Padre, gracias le damos en esta mañana, Señor. Gracias por todo lo que usted está haciendo, Señor, en nuestro medio, por todo lo que usted está haciendo en cada uno de nosotros, por las grandes maravillas. Pero primeramente, Señor, pedir perdón por nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor. Las ponemos allí, a sus pies, Señor, a sus plantas, mi Dios Todopoderoso, para que sea usted perdonando, Señor, cada una de nuestras faltas, cada una de nuestros pecados, Señor, y todo aquello que no va de acuerdo a usted, Señor, y que, mi Dios Todopoderoso, empaña, Señor, o no permite que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Y Señor amado, sea su Espíritu Santo en esta mañana guiándonos a cada uno, primeramente calmando mis nervios, Señor amado, ministrando mi vida para poder entregar esta palabra, Señor, que usted ha ministrado a mi vida primeramente. Y así poder compartirla con mis hermanos en la forma que usted así lo quiere, mi Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. Tu Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas en esta mañana por medio de su palabra. Oro si hubiese en, en este tiempo alguna persona que, Señor, aún no ha tomado la decisión por usted, Señor. Oro, Padre mío, para que usted hable a su vida en esta mañana, Señor. Y para que usted, en su infinita misericordia, comience a obrar los cambios necesarios en cada vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad. Gracias le doy, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar entonces con el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Vamos a ver del verso 31 al versículo o al verso 33. Ya la semana anterior nuestro hermano Manuel Rojas nos ha estado compartiendo, ¿cierto? Y nos ha manifestado acerca de la disposición que tiene que tener cada obrero, ¿sí? Cada discípulo, cada hijo de Dios para el reino. Nos decía que no es importante el cargo que uno desempeña, sino que permitir que el Señor obre en nuestras vidas para obrar, que es lo que hizo Juan el Bautista. Se dispuso en las manos del Señor
para cumplir el propósito que el Señor le había encomendado. Hoy vamos a ver entonces, como le había dicho, en los versículos 31 al 33 de el libro de Juan, capítulo 3. Y le invito a tomar su Biblia para que podamos dar lectura a la palabra del Señor, que dice así. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, vamos a desarrollar los versículos que hemos leído. Como muchas veces nos sucede, a mi hermano Manuel, a mí, a los que compartimos la palabra del Señor, nos planificamos para desarrollar una cierta cantidad de versículos. Bueno, yo me había planificado, como le sucedió a mi hermano Manuel anteriormente, hasta terminar el capítulo 3. Pero, dada la explicación de estos 13 versículos, solamente vamos a ver esta parte y el próximo domingo continuaremos para terminar el capítulo 3. Bueno, hay quienes piensan, como algunos comentaristas, entre ellos Matthew Henry, ¿cierto? ¿Qué opinan? Que quien sigue hablando, estamos hablando de estos versículos, es Juan el Bautista. Pero la mayoría de los modernos exégetas opinan que a partir desde el versículo que hemos leído, el 31, y hasta el final del capítulo, contienen reflexiones del propio Juan, pero el evangelista. Tengamos en cuenta que Juan el apóstol y autor humano del cuarto evangelio no perdía de vista, en la época en que estaba escribiendo su evangelio, a los que quedaban allí como grupos de fanáticos seguidores del Bautista. Por eso comienza ahora contraponiendo a Jesús que viene del cielo, ¿cierto? Como aparece allí en el versículo 13. Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto ya lo habíamos estudiado, ¿sí? Y por su origen divino es superior a todos. Vamos a leer entonces Mateo 28 del 18 al 20. No lo puse aquí en la diapositiva, pero si usted me sigue, lo vamos a leer en la Biblia. Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos a leer Efesios. Busque allí en su Biblia el libro de Efesios. Aquí está, ya lo he encontrado, Efesios 1, del 20 al 23. Dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Entonces estamos viendo el origen divino de Jesús y que Él es superior a todos. Y aquí vemos, ¿cierto?, que es superior al Bautista, es decir, a Juan el Bautista, quien, a pesar de ser el precursor del Mesías y el mayor de los profetas, hasta entonces surgidos, tenía un origen terrenal, ¿cierto? Terreno. Allí, Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor que él es. Jesús es el Verbo de Dios y habla desde arriba, porque nos declara lo que ha visto en el seno del Padre. Allí en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan 5:19 nos dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, Jesús nos ha venido a dar testimonio de su Padre. ¿Por qué? Porque Él le conoce mejor que nadie, pues ha estado allí, en el seno del Padre. Juan el Bautista es el eco, la voz del que clama en el desierto, es decir, desde abajo. Está incluso sujeto a defectos como las dudas y perplejidades acerca de de la identidad del Mesías. Mateo 11:2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si esto lo comparamos con Santiago 5:17, donde nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, profeta, ¿cierto? Estamos hablando del profeta Elías, pero era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tanto Juan el Bautista como Elías, profetas del Señor, eh, estaban sujetos a este tipo de dudas, de perplejidades, con las cuales hacían ver de que eran humanos, igual que usted, igual que yo. En cambio, nuestro Señor Jesucristo nunca fue vencido por la duda ni por la tentación. Notemos que el evangelista pone en contraste, ¿cierto?, a través de lo que hemos leído en el versículo, el que viene del cielo y el que es de la tierra. Ahí él realiza este contraste y hace notoria esta diferencia entre Jesús y los seres humanos. No lo espiritual y lo carnal o natural. Allí en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Puesto que Juan también había nacido de arriba y hablaba de cosas espirituales, que deben tener lugar ya aquí en la tierra, pero no hablaba con la misma autoridad con que hablaba el que había venido de arriba, ¿cierto? Directamente, desde el cielo. Solo el que venía de arriba estaba capacitado y calificado para mostrarnos la voluntad del cielo y el camino hacia el cielo.
De ahí la autoridad sin par, sin igual, ¿cierto?, de Cristo. Siempre que hablemos del Señor Jesús, debemos tener claro que Él está por sobre todos, ¿cierto? Eso lo tenemos clarísimo. Todos los demás somos solo vasos de barro, es decir, vasos frágiles. Los mismos profetas y apóstoles de los que estábamos, ¿cierto?, hablando recién, y todos los que usted puede encontrar allí en el Antiguo Testamento. Todos profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento, sobre los cuales está cimentada la iglesia. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos hablando de nuestro Señor, que está por sobre todos. No hay ser humano que sea mayor o igual o se le acerque a Jesucristo. Eran del mismo barro que nosotros. Los apóstoles, estamos hablando, los profetas, ¿cierto? Eran del mismo barro que usted, que yo, aunque llevaban consigo un riquísimo tesoro. Eso lo vemos allí en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos esos vasos de barro, ¿cierto? Y este gran tesoro maravilloso, que viene de arriba, que descendió del cielo, habita en estos vasos de barro, por misericordia. Juan, por ser de la tierra, hablaba cosas terrenales, así como usted y como yo. Antes de conocer al Señor, ¿cierto?, estábamos allí. ¿Cuál era nuestro tema? Cosas terrenales, de lo que sabíamos, de lo que conocíamos. Mas cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nuestra vida, empezamos a conocer, a compartir, a gustar, a llevar, ¿cierto?, hacia otros las cosas espirituales. Esto que el Señor trajo hacia nosotros. Los profetas eran solo hombres que por sí mismos no podían sino hablar cosas de la tierra. El mensaje de los profetas y de Juan mismo era de abajo, de la tierra, comparado con el de Jesús, ¿cierto? Los pensamientos y las palabras de Cristo superaban a los de los profetas, tanto como sobrepasa el cielo a la tierra. En esta porción se nos recomienda la doctrina de Cristo como infaliblemente segura y cierta, y así hay que recibirla. Y lo que ha visto y oído, de eso testifica. Eso lo vimos allí en el versículo, ¿cierto?, 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Este versículo viene a repetir en tercera persona lo que Jesús dice a Nicodemo en primera persona, en el versículo 11. ¿Se recuerda aquí usted que eso ya lo estudiamos? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Entonces, podemos ver la ciencia divina de Cristo, pues no testifica sino lo que ha visto y oído en el seno del Padre. Nos descubre de Dios lo que ha visto. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos manifiesta allí del Padre lo que Él ha visto. Eso es lo que Él trae hacia la tierra. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Él viene a compartir con nosotros. Y en su tiempo lo vino a compartir con todos los varones allí, con todo el pueblo de Israel. ¿Cierto? Si esto lo comparamos con Juan 5:19,
que dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Es decir, todo lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo. La misericordia, el amor, eh, el expulsar allí, ¿cierto?, con celo a los cambistas desde el templo, eh, el mismo Señor eh, hubiese hecho lo mismo. Y nos revela de la mente del Padre lo que de Él ha oído directamente. Allí, Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, el Señor está compartiendo con nosotros lo que oyó de su Padre. Por lo tanto, allí también a usted, a mí, nos llama amigos. Mientras que los profetas testificaban de lo que habían visto en sueños y visiones, no directamente en la naturaleza misma de Dios, el mensaje de Cristo, conforme a lo que tenemos en el Evangelio, no es una opinión como las hipótesis de filósofos y científicos, sino una revelación de la mente divina que es la misma verdad eterna y sustancial. Eso es lo que se nos está revelando. Eso es lo que, ¿cierto?, se reveló a nuestra vida cuando cayó el velo. La verdad eterna y sustancial. Y esto es por fe, porque creímos en nuestro Señor. La gloria es de Él. La bondad, la misericordia es de Él. La gracia que ha derramado a nuestras vidas es de Él. Y hoy, con convicción y con certeza, podemos decir que nosotros, ¿cierto?, como familia, como hermanos que somos, también somos de Él. Sus gracia y bondad divinas, al predicar de Cristo, se le llama aquí testificar, ¿cierto? Testificar. Nuestro Señor Jesucristo es un testigo directo, es un testigo presencial, ¿cierto? Él está diciendo que conoce a Dios. Por lo tanto, nos está transmitiendo lo que Él sabe de Dios, lo que Él conoce de Dios. Está testificando a nuestras vidas. Entonces, para darnos a entender, su evidencia contundente, Él no era un informe de oídas, Él no nos está dando un informe por algo que escuchó, sino como testimonio de primera mano, de primera fuente, ¿cierto? Esto es dado ante un tribunal. El afán amoroso que tenía de darlo a conocer. Él siente esta necesidad de venir a esta tierra y darnos a conocer al Padre. ¿Para qué? Para recuperar, ¿cierto?, la relación que se había roto con el Señor. De la certeza evidente de la doctrina de Cristo, toma Juan, el evangelista, es lo más probable, ocasión para lamentarse de la obstinada incredulidad de la mayoría de los hombres. Esto es lo que entristece a Juan, pues la gran mayoría de los hombres no le cree. Con hipérbole típicamente semita, añade, y nadie recibe su testimonio. No lo reciben, no lo escuchan, no quieren darle crédito. Esto lo dice no solo en tono de asombro, sino también de pena. ¿Sí? ¿A usted no le da pena cuando comparte la palabra del Señor, cuando transmite las buenas nuevas y a quien se las está entregando o se las está transmitiendo no quiere oír, no quiere entender, no quiere conocer,
no quiere recibir, no quiere saber quién es este Dios maravilloso, el cual vino por todos a esta tierra. Pero los suyos no lo recibieron. Debería darnos pena, ¿cierto? Deberíamos sentir un corazón compungido. Pero hay algo que sí tenemos claro, que el Señor no obliga a nadie. Es tanto su amor y su misericordia y su bondad que Él no obliga a nadie. Pero Él tiene un trato para con cada uno, en su tiempo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Orar, permanecer en la oración por nuestros seres queridos, ¿cierto? Aquellos que aún no quieren oír, no quieren saber, no quieren conocer, no quieren gustar lo que nosotros hemos gustado, hemos conocido, no quieren recibir este regalo maravilloso que viene de arriba, directamente a cada una de sus vidas. Pues, ya sea por un corazón entenebrecido, por un corazón endurecido, pero el Señor, en su infinita misericordia, no va a dejar que nadie, ¿cierto?, no escuche su palabra. Ahora es decisión de cada uno, es decisión personal, determinar si queremos o no queremos conocer a este Dios maravilloso, recibir de su misericordia, recibir de sus bondades, amarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Los discípulos de Juan se apenaban de que todos vienen a Él. Se recuerda allí en Juan 3:26, nos decía la palabra que ya la habíamos estudiado, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a Él. Pensaban que los seguidores de Jesús eran demasiados. Esto es lo que pensaban los seguidores o discípulos de Juan el Bautista. Pero Juan se apena de que nadie recibe su testimonio. Piensa que son demasiado pocos. La incredulidad de los malvados es el tormento de los santos, lo que estábamos compartiendo recién, ¿cierto? Que a ustedes y a mí nos da pena como hijos de Dios, estas almas que deambulan por este mundo sin tener un propósito, sin tener una dirección, sin tener un camino, y hacen las cosas a su manera. Bueno, el Señor, a su debido tiempo, tocará esos corazones para su gloria, los de nuestra familia, primos, sobrinos, tíos, hijos en algunos casos. El Señor se encargará de hacer misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Pero, sin desesperar por eso, Juan pasa a ensalzar la actitud de los pocos que creen. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Versículo 33. El que recibe su testimonio, ese certifica, ¿cierto? Atestigua que Dios es veraz, así como usted y como yo, que hemos recibido el testimonio del Señor por fe, porque Él ha tocado nuestro corazón, lo ha limpiado, lo ha lavado y lo está transformando, ¿cierto? Seguimos en ese proceso de transformación para la gloria de Dios. Los documentos de Dios son verdaderos, aun cuando nosotros no los firmemos ni les pongamos el sello. ¿Se recuerda usted que antiguamente los documentos se sellaban, se lacraban con el sello, ya sea o de la familia o un sello real,
Y eso daba la certeza, ¿cierto? Y la seguridad de que el documento, ¿cierto?, que era enviado o que era recibido, era de quién lo estaba enviando. Pues su verdad no necesita de nuestro apoyo, pero por medio de la fe nos hacemos a nosotros mismos el honor y el beneficio de suscribir lo que Dios dice. Este versículo es muy expresivo y de mucha fuerza en la predicación del Evangelio, ya que viene a decirnos que Dios, al aprobar el justo proceder de Cristo y la enseñanza que nos da, expone entre nosotros su testimonio en una especie de documento notarial, ¿sí? Documento que implícitamente contiene el pacto de la redención por medio de la obra de Cristo en la cruz. Si leemos allí Lucas 3:22, nos dice que y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Juan 1:34 nos dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que el Señor nos ha transmitido, ¿cierto? Que Él es el Hijo de Dios y que vino a esta tierra para perdonarnos, para limpiarnos, para recuperar la relación que se había perdido con el Padre. Si vemos los versículos allí en Segunda de Corintios, esto no lo anoté, pero lo tengo aquí en la Biblia, pues, en la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A esto nos está llamando el Señor, ¿cierto? Nos llamó el Señor a reconciliarnos con Dios. Y por gracia de Dios hemos recuperado esa relación que se había perdido. En otro tiempo estábamos extraviados, pero el Señor, por misericordia, nos ha llevado a recuperar esa relación, pues. Gloria a Dios por esto. Efesios 2, del 1 al 10, nos dice que tiene un título allí, que dice que somos salvos por gracia. ¿Cómo no estar agradecidos de Dios? ¿Cómo no alabar a este Dios maravilloso? Dice así su palabra: y Él os dio vida a nosotros, corrijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es lo que estamos compartiendo, ¿cierto? Allí está operando ese espíritu, la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, que no permite que se abran los ojos espirituales, que se abra este corazón, que se transforme este corazón de piedra en un corazón de carne y pueda habitar allí el Señor. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su potestad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿cierto? No es de nosotros. No es porque nosotros tomamos la decisión, sino es porque es don de Dios, por fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Toda la gloria, amados, es del Señor. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Tiene el testimonio en sí mismo. Yo creo en el Hijo de Dios. Tengo el testimonio en mí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que acepta este testimonio y cree en Jesús es como si pusiera su propio sello personal al pie del documento, testificando que Dios dice la verdad. Como yo le estaba comentando recién, que en la antigüedad se lacraban los documentos o los mensajes o las cartas. Aquí se ponía el sello de la familia o el sello real, ¿cierto? Eso es lo que estamos poniendo al pie del documento, pues. Estamos certificando nosotros, ¿cierto? Por fe, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de que Él dice la verdad, que aquel documento es válido y por tanto que está dispuesto a recibir gozosamente en Cristo los beneficios de la salvación, la herencia concertada en el pacto de la gracia. Romanos 8, 16 y 17. Yo los voy a leer, pero los tengo anotados aquí por si usted los quiere anotar y leerlos posteriormente, ¿cierto? Para que continuemos estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Gloria al Señor. Y primera de Pedro 1, 3, 5 nos dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Y se va a manifestar en el tiempo postrero. Allí, nuestra salvación para la gloria de Dios. Si permanecemos, si seguimos en este camino con nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el que no cree tiene a Dios por mentiroso. Las promesas de Dios son todas en Cristo, sí y amén. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para
la gloria de Dios. Y por fe les ponemos nosotros también nuestro amén, una vez que entendemos que todas las promesas que Dios ha hecho acerca de Cristo en la Biblia son verdaderas. Nosotros creemos a la palabra de Dios, pero también debemos de tener cuidado. Allí en el Internet anda circulando mucho material que eh, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Sí trata de parecerse a la palabra de Dios. Hay muchos que predican, hay muchos que dicen mensajes a través de las redes sociales, pero sabe que debemos permanecer firmes en Jesús y creer a su palabra. Usted todo lo que escuche, compárelo con la palabra del Señor. Si no está escrito en la palabra del Señor, no es del Señor. Escuchaba hace unos días atrás un pastor, dice ser pastor, yo no lo estoy juzgando, solamente le voy a hacer este comentario. Él dice que él da un mensaje, no voy a entrar en detalle, sino que él dice que no está en la palabra de Dios. Todo lo que él ha hablado no está en la palabra de Dios, pero él tiene que contárselo a quienes le están escuchando. Y aquí es donde nuestro corazón se apena. Porque sabe que muchos, muchos de los que están escuchando a este varón eh, le dan amén, le dicen amén. La verdad es que me dio pena ver o escuchar y ver ese video. Pues son almas, son almas que están extraviadas, que les están mintiendo, que no están firmes en la palabra del Señor. Pero le damos gracias a Dios por nosotros, que sí estamos recibiendo palabra del Señor. Yo lo creo, que estamos recibiendo palabra del Señor. Y por misericordia la compartimos. ¿Para qué? Para que, así como nosotros un día que estábamos extraviados, ¿cierto? Estábamos allí sumidos en delitos y pecados, el Señor vino en su infinita misericordia para sacarnos de allí. Y le hemos creído al Señor, porque Él ha tocado nuestro corazón. La gloria es para el Señor. Aleluya. Entonces, como decíamos, por fe le ponemos nosotros también nuestro amén una vez que entendemos de que todas las promesas que Dios ha hecho acerca de Cristo en la Biblia son verdaderas. Podemos descansar, mire qué maravilloso, podemos descansar seguros en su palabra y vivir enteramente confiados en ella. A ella es la que le debemos de creer, a la palabra de Dios, a la Escritura, la Biblia, ¿cierto? Esa que fue inspirada por el Señor, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y hay varones que se esmeraron en escribirla. Y hoy nosotros tenemos eh, esta bendición de recibir la palabra de Dios y de conocerle a través de ella. Y así como el Señor vino a manifestarlo a esta tierra, así nosotros a través de Él y por medio de Él le conocemos. Conocemos a este Dios maravilloso que ha hecho grandes maravillas, que nos corrige, que nos guía y que quiere que en los postreros tiempos estemos allí con Él, alabándole, exaltando su nombre, bendiciéndole. Y no sé cómo va a ser, pero sí sé que el gozo de nuestra vida es nuestro Dios, para su honra, para su gloria.
Amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor le bendiga en esta mañana. Siga tomado de la mano del Señor, siga tomada de la mano del Señor. Si necesita, ¿cierto? Compartir algo, si necesita conversar, no duden en llamar a un hermano, una hermana, no duden en llamarme y estaremos conversando y compartiendo de la palabra del Señor, orando los unos por los otros. Es importante que en este tiempo estemos orando los unos por los otros. Así es que, amados, una vez más, que el Señor nos siga ayudando, ¿sí? Para seguir perseverando, tomados de su mano, juntos como hermanos. Gracias le doy al Señor por tener este tiempo, por poder compartir con ustedes y vamos a orar para dar por concluida la clase. Le invito a cerrar sus ojos para que oremos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, delante suyo estamos, Señor, guiados por usted, Señor, guiados por su Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso. Gracias le doy en esta mañana, Señor, por tener este tiempo de poder compartir, mi Dios Todopoderoso, su palabra, de poder compartir sus enseñanzas, de poder compartir, Señor, esto que usted nos transmite cada día, Señor, a través y por medio de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por mis hermanos, por mis hermanas, por la congregación desde el más adulto hasta el más pequeño. Señor, por los jóvenes, por los ancianos, Padre mío, por los más pequeños, Señor, por los maestros, por nuestro pastor, su esposa, Señor amado. Oro, Padre mío, para que usted siga haciendo misericordia en cada uno de nosotros. Oro, mi Señor, para que su gloria, Señor, su gloria se manifieste a cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos en sus manos, mi Señor amado, en esta mañana, para recibir de usted, Señor, su amor, su misericordia. Esas que son nuevas cada día, Señor. Esas que usted nos transmite cada día a nuestra vida. Padre, oro, Señor, por los que están sin trabajo, para que usted abra las puertas, Señor, necesarias. Oro, Señor, para que usted provea, Señor, en cada hogar, para que usted ministre cada vida, Señor, y nos dirija a través y por medio de su Espíritu Santo. Mi Señor, en el nombre de Jesús, gracias le doy en esta mañana, Señor. Habla la vida de cada uno, Señor. Necesitamos que usted nos hable, nos guíe, Señor. Padre, gracias le doy en esta mañana, disponiendo, Señor, esta oración, las necesidades, las peticiones de mis hermanos, Señor, en sus manos, para que usted supla, Señor, para cada necesidad, a cada vida, Señor, la medida de lo que cada uno necesita. Padre, gracias le doy una vez más y bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos al Señor, ¿cierto? ¿Cómo no darle gracias? Mi amado hermano, mi amada hermana, un abrazo fraterno, entrañable, que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto y recuerde que a la tarde tenemos el mensaje de la palabra del Señor y posteriormente, juntos, como un solo cuerpo, alabamos al Señor. Dios le bendiga.